Mi hijo de 8 años me mira mientras desayunamos. Mami, ¿por qué papá dijo que la fiesta de los adultos empieza cuando tú te vayas? El tenedor se queda en el aire. 12 años como fiscal de crimen organizado, y nunca una frase me había helado así. Pablo sigue hablando, tranquilo, que será en la casa grande, que los amigos importantes traerán regalos especiales, que las chicas van a ser muy simpáticas, y que nadie puede saberlo porque es sorpresa. Conozco a mi marido, conozco a sus inversores, y sé exactamente lo que significan regalos especiales y chicas simpáticas en su vocabulario. Beso a mi hijo en la frente, me encierro en el despacho y marco el número de mi antiguo compañero de la brigada antidroga. 36 horas después, 22 agentes de la Policía Nacional derriban la puerta de mi casa. Lo que encontraron dentro le costó a mi marido 15 años de cárcel. Si alguna vez te han tratado como si fueras invisible en tu propia familia, dale like y escríbeme desde qué país me ves. Pero para entender cómo llegué a denunciar a mi propio marido, necesitas conocer mi historia. Cómo la fiscal más temida del crimen organizado en Sevilla terminó casada con el hombre que ahora está en el banquillo de los acusados. Me llamo Lucía Ferrer. Tengo 41 años. Y durante 12 años fui la pesadilla de narcotraficantes, proxenetas y lavadores de dinero en toda Andalucía. No es una exageración. Es un hecho documentado en cientos de sentencias condenatorias que llevan mi firma. Cada caso que llegaba a mi mesa terminaba con alguien en prisión. Mi tasa de condenas era del 94%, la más alta de todo el sistema judicial español. Los abogados defensores me odiaban, los criminales me temían, y mis compañeros me respetaban con una mezcla de admiración y cierto recelo. La Ferrer no tiene piedad, decían en los pasillos del juzgado. Si te toca a ella como fiscal, mejor negocia antes de que destroce tu defensa en el estrado. Tenían razón. No tenía piedad. No podía permitirme ese lujo. Había visto demasiado. Había leído demasiados informes de autopsia de víctimas de sobredosis. Había mirado a los ojos a demasiadas madres que perdieron hijos por culpa de las drogas que estos criminales vendían en las esquinas de los barrios marginales. Mi trabajo no era juzgar. Era presentar la evidencia de manera tan contundente que el juez no tuviera más opción que condenar. Y en eso era la mejor. Crecí en Triana, el barrio más castizo de Sevilla, hija de un cerrajero y una costurera. Mi infancia olía a aceite de máquina de coser y a metal caliente. Mi padre pasaba los días abriendo cerraduras para personas que habían perdido sus llaves, y las noches enseñándome que cada cerradura tiene un secreto. «Mira, Lucía», me decía mientras desarmaba un mecanismo sobre la mesa del taller. «Toda cerradura está diseñada para proteger algo, pero si conoces cómo funciona puedes abrirla sin fuerza. El secreto está en entender el mecanismo. ¿Y si no lo entiendo? Entonces estudias hasta entenderlo. No hay cerradura imposible. Solo cerrajeros que no han estudiado lo suficiente». Esa lección me acompañó toda mi vida. Cada caso criminal es una cerradura. Cada defensa del acusado es un mecanismo de protección. Mi trabajo como fiscal era estudiar ese mecanismo hasta encontrar la forma de abrirlo. Mi madre era una mujer silenciosa que hablaba con las manos. Sus dedos transformaban telas simples en vestidos de novia que las familias atesoraban durante generaciones. Trabajaba 12 horas al día para que yo pudiera estudiar en el mejor colegio del barrio. «La educación es la única herencia que nadie te puede quitar», me decía mientras ajustaba el dobladillo de algún vestido. «El dinero se gasta, las propiedades se pierden, pero lo que aprendes se queda contigo para siempre». Tomé sus palabras muy en serio. Fui la primera de mi familia en ir a la universidad, la primera en obtener un título de derecho, la primera en entrar en la fiscalía. El camino no fue fácil. Recuerdo las noches estudiando en la biblioteca de la Facultad de Derecho, rodeada de compañeros que venían de familias de abogados, de jueces, de notarios. Ellos tenían conexiones, apellidos conocidos, puertas que se abrían solas. Yo tenía las manos callosas de mi padre y la determinación silenciosa de mi madre, pero también tenía algo que ellos no: hambre. Hambre de demostrar que una chica de Triana podía ser tan buena como cualquier niño rico de los barrios nobles de Sevilla. Hambre de usar las herramientas del sistema para proteger a quienes el sistema normalmente ignoraba. Me gradué entre los 10 primeros de mi promoción. No la primera, como habría querido, pero lo suficientemente alta como para tener opciones. Podría haber elegido un bufete privado. Lo sabía que pagaban salarios que habrían sacado a mis padres de apuros económicos para siempre. Podría haber defendido a empresarios ricos,
ayudándoles a evadir impuestos y a escapar de las consecuencias de sus actos. Elegí la fiscalía. Mis padres no entendieron la decisión. El sueldo era una fracción de lo que habría ganado en el sector privado. Las horas eran brutales. El trabajo, agotador emocionalmente. ¿Por qué quieres hacer eso, hija?, me preguntó mi padre la noche antes de mi primer día de trabajo. Podrías ganar mucho más dinero en otro sitio. Porque alguien tiene que hacerlo, papá. Alguien tiene que estar del lado de las víctimas. Alguien tiene que asegurarse de que los criminales no se salgan con la suya. Mi padre me miró en silencio durante un largo momento. Luego asintió. Tu abuelo estaría orgulloso. Era un hombre honrado como tú. No llegué a conocer a mi abuelo paterno. Murió antes de que yo naciera, en un accidente laboral que la empresa nunca compensó adecuadamente a mi abuela. Fue una de las muchas injusticias que marcaron la historia de mi familia. Quizás por eso elegí el lado de la justicia. Mis primeros años en la fiscalía fueron de aprendizaje intensivo. Trabajé en casos menores, hurtos, delitos contra la salud pública, pequeños fraudes. Aprendí a preparar acusaciones sólidas, a anticipar las estrategias de la defensa, a mantener la compostura ante jueces difíciles y abogados agresivos. Pero mi verdadera vocación la descubrí cuando me asignaron mi primer caso de crimen organizado. Era un pequeño traficante de barrio, alguien que vendía cocaína en las esquinas de las zonas marginales de Sevilla. No era un pez gordo, pero era un eslabón de una cadena más grande. Cuando empecé a investigar sus conexiones, descubrí un mundo que no había imaginado. Redes de distribución que cruzaban fronteras, dinero que fluía por canales ocultos, violencia que destruía familias enteras en los barrios más pobres de la ciudad, y descubrí que muchos de los responsables vivían en los barrios ricos. Vestían trajes de diseñador, conducían coches de lujo, asistían a las mismas fiestas que los políticos y los empresarios respetables. Ese contraste me marcó para siempre. Los que consumían y distribuían la droga en las calles eran visibles, vulnerables, fáciles de atrapar. Pero los que realmente ganaban dinero con el sufrimiento de otros se escondían detrás de fachadas de respetabilidad. Me propuse entonces que mi carrera estaría dedicada a derribar esas fachadas, a demostrar que el traje caro y el apellido distinguido no protegían de la justicia. Tardé años en desarrollar las habilidades necesarias. Aprendí a leer estados financieros, a detectar empresas pantalla, a seguir el rastro del dinero a través de jurisdicciones múltiples. Me especialicé en blanqueo de capitales, en estructuras corporativas opacas, en los mecanismos que los ricos usaban para ocultar sus crímenes. Cada caso que ganaba me daba más experiencia y más enemigos. Recibí amenazas, muchas, algunas sutiles, como comentarios susurrados en pasillos del juzgado. Otras más directas, como cartas anónimas con descripciones detalladas de mis rutinas diarias. Nunca me dejé intimidar, pero aprendí a ser cautelosa, a variar mis rutas, a instalar sistemas de seguridad en mi casa, a mantener siempre un ojo sobre mi hombro. Esa paranoia profesional, irónicamente, fue lo que me permitió sobrevivir a mi matrimonio. Mis padres murieron sin ver mis mayores logros profesionales, pero estoy segura de que estarían orgullosos. Mi padre porque aprendí a abrir las cerraduras más complicadas del sistema judicial. Mi madre porque usé mi educación para proteger a otras familias como la nuestra. La casa que ahora comparto con mi marido y mi hijo no es cualquier propiedad. Es la herencia que mi abuela materna me dejó hace 15 años, cuando ella murió de un cáncer de páncreas que la consumió en 3 meses. Mi abuela Dolores era una mujer extraordinaria. Nació en la posguerra, creció en la pobreza, pero nunca dejó de luchar. Trabajó como empleada doméstica en casas de familias ricas, hasta que ahorró lo suficiente para comprar un pequeño apartamento en el centro de Sevilla. Ese apartamento se convirtió en 2, luego en 3, luego en un edificio entero. Mi abuela, sin estudios formales, sin contactos, sin ayuda de nadie, construyó un pequeño imperio inmobiliario a base de trabajo duro y decisiones inteligentes. Cuando murió, dejó todo a sus 2 nietas, mi prima Carmen y yo. A Carmen le tocaron los apartamentos del centro. A mí me tocó la casa. No cualquier casa. Una villa de 400 metros cuadrados en la mejor zona residencial de Sevilla, con jardín privado, piscina y vistas al Guadalquivir. Una propiedad valorada en más de 2 millones de euros. Esta casa es especial, Lucía, me dijo mi abuela en su lecho de muerte.
sosteniendo mi mano con sus dedos frágiles. La compré con el dinero de toda mi vida. Cuídala. Y nunca, nunca la pongas a nombre de nadie más. Es tuya. Solo tuya. Te lo prometo, abuela. Cumplí esa promesa. La casa está registrada únicamente a mi nombre. Ni siquiera cuando me casé con Álvaro cambié eso. Él insistió varias veces en que deberíamos poner la propiedad a nombre de los dos, por seguridad, por si pasa algo, porque somos una familia. Siempre me negué. Es la herencia de mi abuela, le decía. Tiene valor sentimental. Prefiero que siga así. Él se enfadaba. Discutíamos. Pero nunca cedí. Ahora entiendo que mi instinto me estaba protegiendo de algo que mi mente consciente no quería ver. Mi marido no quería compartir la propiedad conmigo. Quería apropiársela. Conocí a Álvaro Mendoza en un evento de networking inmobiliario hace 10 años. Yo acababa de heredar la casa de mi abuela y estaba buscando asesoramiento sobre impuestos y mantenimiento de propiedades de alto valor. Él era el ponente principal. Un hombre de 45 años, con canas en las sienes que le daban un aire distinguido, traje impecable, sonrisa perfecta. Hablaba de inversiones inmobiliarias con una pasión contagiosa. El ladrillo nunca miente, decía desde el escenario. Las acciones suben y bajan. Las criptomonedas son una montaña rusa, pero una buena propiedad siempre conserva su valor. Invertir en inmobiliario es invertir en seguridad. Me impresionó su seguridad, su conocimiento aparente del mercado. La forma en que respondía a las preguntas del público con datos precisos y argumentos sólidos. Después de la conferencia, me acerqué para hacerle algunas preguntas sobre la gestión de propiedades heredadas. Él me invitó a un café. El café se convirtió en cena. La cena en una relación. 3 años después estábamos casados. 2 años después nació Pablo. La boda fue íntima, solo familia cercana y algunos amigos. Álvaro insistió en que no quería hacer alarde de su éxito empresarial, que prefería algo sencillo, auténtico. Ahora entiendo que no quería que demasiada gente examinara de cerca su vida. Nuestra luna de miel fue en las Maldivas. 10 días de sol, arena blanca y aguas cristalinas. Álvaro fue el marido perfecto, romántico, atento, completamente centrado en mí. Cuando volvimos a Sevilla, nos instalamos en la casa de mi abuela. Álvaro había vendido su apartamento de soltero, argumentando que era absurdo mantener 2 propiedades cuando teníamos una casa tan espaciosa. Los primeros años fueron buenos, o al menos parecían buenos. Álvaro viajaba mucho por trabajo, pero siempre volvía con regalos y con historias de sus reuniones de negocios. Celebrábamos aniversarios en restaurantes caros, pasábamos vacaciones en destinos exóticos. Cuando nació Pablo, creí que mi vida estaba completa. Tenía una carrera exitosa, un marido cariñoso, un hijo precioso y una casa heredada de la mujer que más había amado en mi infancia. ¿Qué más podía pedir? La respuesta, que tardaría años en descubrir, era la verdad. Porque mientras yo trabajaba incansablemente para meter criminales en la cárcel, dormía cada noche junto a uno. En retrospectiva, debía haber visto las señales, pero estaba demasiado ocupada siendo fiscal, demasiado agotada por los casos interminables, demasiado ilusionada con la idea de tener por fin una familia normal después de años dedicada exclusivamente al trabajo. Había señales, claro que las había. Pequeñas inconsistencias en sus historias. Llamadas que cortaba cuando yo entraba en la habitación. Gastos que no cuadraban con sus ingresos declarados. Pero la mente humana tiene una capacidad asombrosa para ignorar lo que no quiere ver. Y yo, que había pasado años detectando mentiras en criminales profesionales, era completamente ciega a las mentiras del hombre que compartía mi cama. Tal vez porque no quería verlas. Tal vez porque la idea de que mi matrimonio fuera una farsa era demasiado dolorosa para contemplarla. O tal vez porque Álvaro era realmente bueno en lo que hacía. Había construido su vida entera alrededor de la mentira. Sabía exactamente qué decir, cómo actuar, cuándo mostrar vulnerabilidad y cuándo parecer fuerte. Era, en cierto sentido, un artista del engaño. Y yo fui su obra maestra. Álvaro parecía perfecto. Cariñoso, atento, comprensivo con mis horarios imposibles. Nunca se quejaba cuando llegaba a las 11 de la noche después de un juicio complicado. Nunca me presionaba para que dejara mi carrera. Lo que no sabía era que mis ausencias le convenían. Cada hora que yo pasaba en el juzgado era una hora que él podía dedicar a sus verdaderos negocios. Dejé la fiscalía hace 3 años cuando Pablo tenía 5. La decisión fue mía, pero Álvaro la celebró como si hubiera ganado la lotería.
Por fin vas a poder descansar, dijo, abrazándome con un entusiasmo que entonces interpreté como amor. Por fin vamos a ser una familia de verdad. La verdad era que mi retiro le quitaba de encima el único obstáculo real para sus actividades. Una fiscal de crimen organizado viviendo en su misma casa era un riesgo constante. Cualquier investigación sobre sus negocios podría haber llegado a mi escritorio. Con mi retiro, ese riesgo desaparecía. O eso creía él. Lo que Álvaro nunca entendió es que puedes sacar a la fiscal de la fiscalía, pero no puedes sacar la fiscalía de la fiscal. Mis instintos seguían intactos. Mi red de contactos seguía activa, y mi capacidad para detectar patrones criminales no se apagó con mi carta de renuncia. Empecé a notar cosas extrañas hace aproximadamente un año. Primero fueron los viajes. Álvaro siempre había viajado mucho por trabajo, pero la frecuencia aumentó drásticamente. Madrid, Barcelona, Marbella, Ibiza. A veces 2 o 3 viajes por semana. Reuniones con inversores, me explicaba. El mercado está muy activo. Hay que cerrar operaciones. Asentía. No preguntaba más. Pero algo en su tono no me convencía. Luego vinieron las llamadas nocturnas. Conversaciones en voz baja desde el jardín, lejos de cualquier oído indiscreto. Siempre terminaban igual. Álvaro volvía a la cama fingiendo normalidad, como si no hubiera estado hablando en susurros durante 20 minutos. ¿Quién era?, le preguntaba. Un cliente preocupado. Ya sabes cómo son los inversores. Ansiosos. Más mentiras. Más patrones que reconocía de mis años investigando criminales. Pero lo que realmente encendió todas mis alarmas fue el descubrimiento accidental que hice hace 6 meses. Estaba buscando unos papeles del seguro en el estudio de Álvaro, cuando encontré un sobre grueso escondido detrás de unos libros. Dentro había fotografías. Decenas de fotografías de fiestas en casas de lujo. Y no eran fiestas normales. Las imágenes mostraban hombres de traje en poses comprometedoras con mujeres muy jóvenes. Mesas cubiertas de polvo blanco. Fajos de billetes cambiando de manos. Botellas de champán de miles de euros vacías por todas partes. Reconocí algunas caras. Empresarios conocidos de Sevilla. Un par de políticos locales. Incluso un juez que había presidido varios de mis casos. Y en el centro de cada foto, sonriente, triunfal, estaba mi marido. Álvaro no era solo un asistente a esas fiestas. Era el organizador, el anfitrión, el hombre que proporcionaba el lugar, las drogas, las mujeres y probablemente los métodos para lavar el dinero que todo eso generaba. Las manos me temblaron mientras volvía a guardar las fotos exactamente donde las había encontrado. No porque tuviera miedo, temblaban de rabia. Ese hombre dormía cada noche en mi cama, desayunaba cada mañana con mi hijo, vivía bajo el techo que mi abuela me dejó con tanto amor. Y todo ese tiempo había estado usando su posición en mi familia como fachada respetable para sus crímenes. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, escuchando la respiración tranquila de Álvaro a mi lado, planeando, porque la fiscal que había en mí no estaba muerta, solo estaba dormida, y acababa de despertar con una misión muy clara. Iba a destruir a mi marido, pero iba a hacerlo de manera legal, meticulosa y irrefutable. Iba a usar todo lo que aprendí en 12 años de fiscalía para construir un caso que ningún abogado del mundo pudiera desmontar. Y lo más importante, iba a asegurarme de que Pablo quedara protegido de todo el escándalo. Los siguientes 6 meses fueron un ejercicio de paciencia y precisión. Fingí normalidad mientras recopilaba evidencia. Sonreía mientras tomaba notas mentales de cada conversación sospechosa. Preparaba la cena mientras mi mente calculaba estrategias legales. Contraté a un detective privado, un antiguo compañero de la policía que había testificado en varios de mis casos. Le di instrucciones muy específicas. Seguir a Álvaro, documentar sus reuniones, identificar a sus contactos, pero sin confrontarlo jamás. Esto tiene que ser invisible, le expliqué. Si sospecha que lo estamos vigilando, destruirá las pruebas. ¿Puedo preguntar por qué haces esto, Lucía? Es tu marido. Precisamente por eso, porque es mi marido. Y porque duerme bajo el mismo techo que mi hijo. El detective entendió. Conocía mi reputación. Sabía que cuando yo decidía ir a por alguien, no me detenía hasta conseguirlo. Los informes que empezó a enviarme confirmaron mis peores sospechas. Álvaro no era un simple organizador de fiestas. Era el eslabón clave de una red de blanqueo de capitales que operaba a través de inversiones inmobiliarias fantasma. Las fiestas eran solo la fachada.
el mecanismo para crear compromisos y lealtades entre los participantes. La cocaína que circulaba en esas fiestas venía de un cartel colombiano con conexiones en Marbella. Las mujeres eran víctimas de trata traídas desde Europa del Este con promesas de trabajos legales. El dinero que se movía en cada evento se lavaba después a través de propiedades que Álvaro vendía a precios inflados a sus inversores. Era un esquema elegante, hay que reconocerlo. Mi marido había creado un ecosistema criminal donde cada participante tenía tanto que perder que la lealtad estaba garantizada. Los empresarios que asistían a sus fiestas se convertían en cómplices. Los políticos que aceptaban sus sobornos se convertían en protectores. Y el dinero fluía en un círculo perfecto de corrupción. Lo que Álvaro no contaba era con que su propia esposa fuera la persona más capacitada del país para desmontar exactamente ese tipo de esquemas. Mientras el detective recopilaba evidencia externa, yo trabajaba desde dentro. Accedí discretamente a los archivos del ordenador de Álvaro, copiando documentos financieros que él creía protegidos. Fotografié contratos sospechosos que encontré en su maletín. Grabé conversaciones telefónicas usando una aplicación que instalé en su móvil durante una noche en que bebió demasiado. Cada pieza de evidencia iba a una carpeta segura en la nube, protegida con encriptación de grado militar y accesible solo con mi huella dactilar y una contraseña de 30 caracteres. También contacté discretamente con mis antiguos compañeros de la fiscalía, no para denunciar todavía, sino para tantear el terreno, entender quiénes seguían siendo de confianza y quiénes podrían haber sido comprometidos por la red de Álvaro. La respuesta fue alentadora. El fiscal jefe que me había reemplazado era un hombre íntegro, conocido por su resistencia a cualquier tipo de presión. Y varios de mis antiguos colegas seguían en activo, esperando un caso grande que les permitiera demostrar su valía. Les daría exactamente eso. Pero primero necesitaba el golpe definitivo. La evidencia que recopilé era sólida, pero circunstancial. Para garantizar una condena, necesitaba pillar a Álvaro con las manos en la masa, en el momento exacto de cometer un delito flagrante. Y entonces mi hijo me dio la oportunidad perfecta. Fue una mañana de viernes, normal en apariencia. Pablo y yo estábamos desayunando en la cocina mientras Álvaro se duchaba arriba. El sol entraba por las ventanas, iluminando la mesa donde mi abuela solía servirnos chocolate caliente cuando éramos niñas. Pablo estaba jugando con sus cereales, haciendo pequeñas montañas con la cuchara. Es un niño tranquilo, observador, más parecido a mí que a su padre. Tiene mis ojos oscuros, mi forma de fruncir el ceño cuando piensa, mi costumbre de morderse el labio inferior cuando está nervioso. «Mami», dijo de pronto sin levantar la vista de sus cereales. ¿Por qué papá dijo que la fiesta de los adultos empieza cuando tú te vayas? El mundo se detuvo. Mi mente de fiscal, la que había pasado 12 años diseccionando declaraciones de testigos, analizó cada palabra de esa pregunta en una fracción de segundo. Fiesta. Adultos. Cuando tú te vayas. ¿Qué fiesta, cariño?, pregunté, manteniendo la voz neutra, casual, como si estuviéramos hablando del tiempo. Pablo siguió jugando con los cereales, inconsciente de la bomba que acababa de dejar caer. La de mañana. Papá estaba hablando por teléfono en el jardín. Yo estaba en mi cuarto, pero la ventana estaba abierta y lo escuché. Dijo que mamá se va el viernes a visitar a la abuela y que pueden usar la casa grande. Dijo que va a ser épico. Épico. Esa palabra, tan casual en la boca de un niño de 8 años, tan cargada de significado en el contexto de lo que yo sabía sobre mi marido. ¿Dijo algo más, mi amor?, pregunté, con el corazón latiendo tan fuerte que casi podía sentirlo en la garganta. Pablo arrugó la frente, haciendo ese gesto de concentración que me derretía el corazón. Dijo que los amigos importantes van a traer regalos especiales y que las chicas van a ser muy simpáticas y que nadie puede saber nada porque es sorpresa. Las manos me temblaron. El café que sostenía amenazó con derramarse, pero mantuve la compostura. Años de entrenamiento me habían enseñado a no mostrar emoción cuando la situación lo requería. Qué interesante, mi amor. ¿Puedes comerte las tostadas mientras mami hace una llamada? Sí, mami. Me levanté de la mesa con movimientos que esperaba parecieran normales. Caminé hacia el estudio, cerré la puerta, y entonces me apoyé contra la pared, respirando profundamente, procesando lo que acababa de escuchar. Mi marido iba a organizar una de sus fiestas, en mi casa. La casa que mi abuela me había dejado con tanta esperanza. El descaro era monumental. La arrogancia, absoluta.
pero también era la oportunidad que había estado esperando durante meses. Marqué el número de Roberto sin dudar. Papá me dijo que la fiesta de los adultos empieza cuando tú te vayas. Esas palabras inocentes fueron el detonante que activó todo mi plan. Álvaro iba a organizar una de sus fiestas en mi casa, en la casa que mi abuela me dejó, en el hogar donde mi hijo duerme cada noche. El descaro era monumental, la arrogancia, absoluta. Después de años fingiendo ser un marido respetable, Álvaro se había vuelto tan confiado que ya ni siquiera se molestaba en buscar localizaciones externas para sus crímenes, porque iba a hacerlo. Tenía una esposa ingenua que se iba de viaje cuando él lo pedía, una casa de lujo perfectamente equipada para impresionar a sus socios, y la seguridad de que nadie sospecharía que un padre de familia organizaba fiestas con drogas y prostitutas en su propio hogar. Error fatal. Lo que Álvaro no sabía era que esa casa tenía un sistema de cámaras que yo había instalado hace años, cuando trabajaba en casos de amenazas contra fiscales. Cámaras ocultas en el salón, en la cocina, en el jardín, en la entrada del garaje, todas conectadas a un servidor privado al que solo yo tenía acceso. Álvaro conocía las cámaras visibles, las de la empresa de seguridad que él mismo había contratado. Lo que no conocía eran las mías. También ignoraba que yo seguía manteniendo contacto regular con la brigada antidroga, que almorzaba una vez al mes con el inspector jefe, un veterano llamado Roberto Carmona, que había sido mi principal colaborador durante los casos de narcotráfico. Roberto me debía favores, muchos favores. Yo había salvado investigaciones suyas que estaban a punto de desmoronarse por errores procedimentales. Había conseguido condenas en casos que otros fiscales habrían abandonado. Cuando lo llamé esa mañana después de hablar con Pablo, Roberto no dudó ni un segundo. ¿Qué necesitas, Lucía? Necesito que confíes en mí. Voy a darte información sobre una fiesta ilegal que se va a celebrar mañana por la noche. Drogas, prostitución, probablemente blanqueo de capitales. Quiero que prepares una redada, pero que esperes mi señal para actuar. ¿Dónde es la fiesta? Hice una pausa. Respiré hondo. En mi casa. Silencio al otro lado de la línea. Lucía, ¿estás segura de lo que estás haciendo? Más segura que nunca, Roberto. ¿Puedo contar contigo? Siempre. El plan se puso en marcha. Esa tarde, cuando Álvaro llegó del trabajo, actué con absoluta normalidad. Le serví su copa de vino favorito. Le pregunté por su día. Le mencioné casualmente que había confirmado mi viaje a visitar a mi madre en Granada. Salgo mañana a primera hora, le dije. Estaré fuera el fin de semana. ¿Te importa quedarte con Pablo? Claro, cariño. Ve tranquila. Pablo y yo nos las arreglaremos. Su sonrisa era perfecta. Cálida, amorosa, completamente falsa. Vi en sus ojos el brillo de anticipación. En su mente ya estaba organizando los detalles de la fiesta. Gracias, amor. Eres el mejor. Las palabras me sabían a veneno en la boca, pero las pronuncié con la dulzura de una esposa devota. Esa noche hice el amor con él por última vez. Fue extraño, frío, mecánico. Mi cuerpo respondía por costumbre mientras mi mente repasaba cada detalle del plan, cada paso que daría en las próximas 48 horas. Cuando Álvaro se durmió, me quedé mirando su perfil en la oscuridad, el hombre que había prometido amarme y respetarme hasta que la muerte nos separara, el padre de mi hijo, el criminal que había infectado mi vida con sus mentiras. Duerme bien, susurré. Es tu última noche de libertad. A la mañana siguiente, me despedí de Pablo con un abrazo largo. El niño no entendía por qué mami lo abrazaba tan fuerte, por qué sus ojos estaban húmedos. Te quiero más que a nada en el mundo, le dije. Pase lo que pase, recuerda siempre eso. Mami te quiere. Yo también te quiero, mami. ¿Me traes churros de Granada? Te traigo todos los churros del mundo, mi amor. Subí al coche con la maleta preparada. Arranqué. Salí de la urbanización saludando al guardia de seguridad como cualquier otro día. Pero no fui a Granada. Conduje hasta un hotel discreto en las afueras de Sevilla, a 20 minutos de mi casa. Un lugar anónimo donde nadie me conocía. Me registré con un nombre falso y pagué en efectivo. Luego subí a la habitación, abrí mi portátil y me conecté al sistema de cámaras de mi casa. La función comenzaba. Las primeras horas fueron tranquilas. Álvaro salió de casa temprano, supuestamente a su oficina. Pero las cámaras del exterior me mostraron que no tomó la dirección habitual hacia el centro de la ciudad. Se fue hacia el polígono industrial, hacia los almacenes donde,
Según mis investigaciones, guardaba los suministros para sus fiestas. Pasé la mañana revisando mis notas. Cada pieza de evidencia que había recopilado en los últimos meses. Cada foto, cada documento, cada grabación. Quería asegurarme de que no había dejado ningún cabo suelto. A mediodía, Álvaro volvió a casa. Lo vi entrar por la puerta principal, saludar a la asistenta con su sonrisa encantadora de siempre, subir a nuestro dormitorio a cambiarse de ropa. Actuaba con una normalidad pasmosa, como si no estuviera a punto de convertir el hogar de su hijo en un escenario de crimen. La asistenta se fue a las 3 de la tarde. Álvaro se aseguró de despedirla personalmente, con un beso en la mejilla y un sobre con dinero extra, por las molestias de tener que irte antes de tiempo. Le dijo. Claro, no quería testigos de lo que iba a pasar esa noche. Una hora después de que la asistenta se fuera, empezaron a llegar los preparativos. Durante las siguientes horas, observé a mi marido transformar nuestro hogar en un escenario del crimen. Llegaron camionetas con cajas de alcohol, camareros uniformados que claramente no eran solo camareros, técnicos que instalaron sistemas de sonido e iluminación, mujeres jóvenes, demasiado jóvenes, que entraban en grupos de 4 o 5 con bolsas de ropa que seguramente no era la que llevaban puesta. Pablo fue enviado a casa de un compañero del colegio. Una quedada para jugar, había dicho Álvaro. En realidad quería al niño fuera de la casa para tener vía libre. Al menos tuvo esa mínima consideración. Era lo único que le concedería. A las 9 de la noche empezaron a llegar los invitados. Coches de alta gama estacionando en mi jardín. Hombres de traje bajando con sonrisas cómplices. Alguno traía acompañante. La mayoría venía solo, sabiendo que la diversión estaba incluida en la invitación. Reconocí varias caras de las fotos que había encontrado meses atrás. Empresarios, políticos, incluso el juez que tanto me había sorprendido. Todos entrando en mi casa como si fuera un club privado. A las 10, la fiesta estaba en pleno apogeo. La música atronaba. Las copas circulaban. Y sobre la mesa del comedor donde yo servía las cenas familiares de los domingos, vi aparecer las primeras líneas de cocaína. Mi estómago se revolvió, pero mantuve la compostura. Todavía no era el momento. A las 11, la situación escaló. Las mujeres habían cambiado de ropa, ahora vestidas con poca tela y mucha desesperación en los ojos. Los hombres empezaban a perder la compostura. Vi a Álvaro negociando algo en el despacho, intercambiando un maletín por otro mientras estrechaba manos. Reconocí a uno de los hombres que entraba en el despacho con Álvaro. Era Konstantin, un empresario de origen ruso que había aparecido en varios de mis informes de investigación. Supuestamente dirigía una empresa de importación y exportación, pero mis fuentes indicaban que era uno de los principales distribuidores de cocaína en la Costa del Sol. Verlo en mi casa, estrechando la mano de mi marido, fue como recibir un puñetazo en el estómago. Pero también fue la confirmación definitiva de todo lo que sospechaba. A las 11:30 vi algo que casi me hizo perder la compostura. Una de las chicas, una joven que no podía tener más de 20 años, intentó salir de la casa. Caminó hacia la puerta principal, mirando hacia atrás con miedo evidente. Uno de los camareros la detuvo. La agarró del brazo con fuerza. Le susurró algo al oído y la llevó de vuelta al salón. Ella no opuso resistencia. Tenía el rostro de alguien que ha aprendido que resistirse solo trae más dolor. En ese momento, cualquier duda residual que pudiera haber tenido desapareció por completo. Estas no eran mujeres que habían elegido estar ahí. Eran víctimas. Y mi marido era uno de sus captores. A medianoche marqué el número de Roberto. Es hora. Entendido, 20 minutos. Colgué. Abrí otra aplicación en mi portátil. Una que estaba conectada al sistema de seguridad oficial de la casa. Lo que hice a continuación fue crucial para todo el plan. Desactivé las alarmas externas. Desbloqueé remotamente la puerta del jardín trasero. Apagué las luces de la entrada. Lo hice porque era la propietaria legal de la vivienda. Lo hice porque la policía tendría una orden judicial basada en mi denuncia anónima. Y lo hice porque quería asegurarme de que no hubiera ningún obstáculo técnico que permitiera a algún abogado argumentar que la entrada fue ilegal. Esta redada iba a ser perfecta, porque yo la había diseñado. A las 12:22 de la madrugada, 22 agentes de la brigada antidroga entraron en mi casa por el jardín trasero. Lo vi todo a través de las cámaras. El caos fue instantáneo. Gritos, carreras, intentos patéticos de esconder evidencia. Vi a varios invitados tratando de tirar la cocaína por el váter.
Vi a las mujeres intentando vestirse mientras los agentes las sacaban al jardín. Vi al juez esconderse en un armario, como si eso fuera a salvarlo de algo. Y vi a mi marido. Álvaro estaba en el centro del salón, paralizado, con un fajo de billetes en una mano y una bolsa de polvo blanco en la otra. La expresión de su cara era de absoluta incomprensión. No entendía cómo había pasado. No entendía quién lo había delatado. Cuando los agentes lo esposaron, escuché claramente lo que dijo. «Esto es un error. Soy un empresario respetable. Llamen a mi abogado». Nadie le hizo caso. 30 minutos después, mi teléfono sonó. Era Roberto. «Está hecho, Lucía. Hemos detenido a 43 personas. Incautado 2 kilos de cocaína, $500,000 en efectivo y suficiente documentación financiera para abrir una investigación de blanqueo de capitales. Tu marido está entre los detenidos principales. Gracias, Roberto. Lucía, hay algo más. Necesitamos que vengas. Como propietaria de la vivienda, tu declaración es importante. Y hay que procesar las cámaras de seguridad. Estoy a 20 minutos. Voy para allá». Colgué. Me miré en el espejo del baño del hotel. La mujer que me devolvió la mirada tenía los ojos cansados pero determinados. 12 años de fiscalía me habían preparado para muchas cosas, pero nunca imaginé que terminaría procesando a mi propio marido. Respiré hondo, me recompuse y salí hacia mi casa. Cuando llegué, la escena era exactamente lo que esperaba. Coches patrulla con las luces encendidas, furgones policiales, periodistas que ya habían olfateado la noticia y se agolpaban en la entrada de la urbanización. El guardia de seguridad de la urbanización me reconoció y me dejó pasar sin preguntas. Aparqué mi coche en la calle, detrás de uno de los furgones policiales. Las luces azules y rojas iluminaban la fachada de mi casa como un espectáculo macabro. Vecinos curiosos observaban desde sus ventanas. Algunos habían salido a sus jardines, susurrando entre ellos. La comunidad cerrada que tanto valoraba su privacidad, ahora era testigo del escándalo más grande que jamás había ocurrido en su seno. No me importaba. De hecho, mejor. Cuantos más testigos, menos posibilidades de que algún abogado pudiera alegar procedimiento irregular. Roberto me esperaba en la puerta. Su expresión era una mezcla de preocupación profesional y respeto personal. Habíamos trabajado juntos durante años. Conocía mi reputación. Sabía que lo que estaba haciendo me costaba más de lo que demostraba. ¿Estás bien? Estaré bien cuando esto termine. Lucía, lo que has hecho, no muchas personas tendrían el valor. No es valor, Roberto, es necesidad. Ese hombre vive en la misma casa que mi hijo. No puedo permitir que eso continúe ni un día más. Asintió, entendiendo. Entramos juntos. La casa era un desastre. Copas rotas, muebles volcados, restos de la fiesta por todas partes. Pero eso no era lo que me interesaba. Lo que me interesaba era la cara de Álvaro cuando me vio entrar. Estaba sentado en el sofá, esposado, rodeado de agentes. Cuando levantó la vista y me reconoció, algo se rompió en su expresión. «Lucía, ¿qué haces aquí? ¿Por qué no estás en Granada?» Me acerqué despacio. Me detuve frente a él. Lo miré con toda la frialdad que mis años de fiscalía me habían enseñado. «Nunca fui a Granada, Álvaro. No entiendo». «Claro que no entiendes. Nunca has entendido nada de mí. Creíste que era la esposa tonta que se iba de viaje cuando tú lo pedías. Creíste que podías usar mi casa para tus crímenes sin consecuencias. Creíste que por haber dejado la fiscalía había dejado también de ser fiscal». Su expresión pasó de la confusión al horror. ¿Tú hiciste esto? Yo hice esto. Yo recopilé la evidencia. Yo activé las cámaras. Yo desactivé las alarmas. Yo llamé a la policía. Y yo voy a asegurarme personalmente de que pases el resto de tu vida en prisión. ¿Estás loca? Eres mi mujer. Era tu mujer. Ahora soy la propietaria legal de esta vivienda que has utilizado para actividades criminales. Soy la testigo principal que va a declarar contra ti. Y soy la madre de tu hijo, que va a asegurarse de que Pablo crezca muy lejos de tu influencia. Álvaro empezó a gritar. Insultos, amenazas, súplicas. Todo mezclado en un torrente patético de desesperación. Los agentes lo sacaron de la casa mientras él seguía gritando mi nombre. Me quedé en medio del salón, mirando cómo se lo llevaban, sintiendo una mezcla extraña de triunfo y tristeza, de justicia cumplida y sueños rotos. Roberto se acercó y puso una mano en mi hombro. «Lo has hecho bien, Lucía. Solo he hecho mi trabajo, Roberto. Solo que esta vez el criminal dormía en mi cama.
Las semanas siguientes fueron un torbellino de procedimientos legales, declaraciones y noticias de portada. El caso destapó una red de corrupción que iba mucho más allá de lo que yo misma había imaginado. Las investigaciones derivadas de la redada en mi casa llevaron a la detención de 3 políticos, 2 jueces y una docena de empresarios de alto perfil. Álvaro se convirtió en el villano perfecto de la historia. El marido infiel que usaba la casa de su esposa para fiestas ilegales mientras ella visitaba a su madre enferma. Los medios lo despedazaron. Su nombre se convirtió en sinónimo de traición y corrupción. Lo que los medios no sabían era que la historia de la madre enferma era inventada, que yo había orquestado cada detalle de la redada, que la esposa supuestamente engañada era en realidad una fiscal jubilada con 12 años de experiencia, destruyendo exactamente este tipo de redes criminales. Preferí mantener mi papel real en la sombra. No quería fama, no quería reconocimiento, solo quería justicia, y que mi hijo creciera a salvo. El divorcio se tramitó en tiempo récord. Ningún juez iba a negarle la separación a una mujer cuyo marido había sido detenido por narcotráfico y blanqueo en la casa familiar. Mi abogada, una antigua compañera de la Facultad de Derecho que se había especializado en divorcios de alto perfil, hizo un trabajo impecable. No solo consiguió la separación, sino también una compensación económica por los daños morales causados. No la necesitaba, pero la acepté como símbolo de la justicia que Álvaro merecía. Los activos de mi marido fueron congelados como parte de la investigación por blanqueo de capitales. Su empresa inmobiliaria resultó ser en gran parte una fachada para mover dinero sucio. Las propiedades que había vendido a precios inflados fueron embargadas. Sus cuentas bancarias, confiscadas. El hombre que había presumido de ser un empresario de éxito terminó sin un euro a su nombre. La custodia de Pablo fue igualmente rápida. Álvaro ni siquiera intentó pelearla. Su abogado, un tipo competente pero realista, le había dejado claro que cualquier intento de reclamar custodia solo empeoraría su situación ante el tribunal. Además, ¿qué iba a decir? ¿Que merecía ver a su hijo a pesar de haber organizado fiestas con drogas y prostitutas en la casa donde el niño vivía? El juez que presidió la audiencia de custodia era una mujer que yo había conocido durante mis años de fiscalía. No me reconoció, o al menos fingió no hacerlo. Pero su sentencia fue contundente. Custodia exclusiva para la madre, sin derecho a visitas hasta que el padre hubiera cumplido al menos 5 años de condena y demostrado rehabilitación. Lloré cuando leí la sentencia. No de tristeza, sino de alivio. Mi hijo estaba a salvo. En cuanto a la casa, seguía siendo mía. Solo mía. Como mi abuela había querido. Como siempre debió ser. Durante el proceso legal, surgió el tema de si la propiedad debería ser confiscada como parte del decomiso de bienes relacionados con actividades criminales. Después de todo, algunas de las fiestas se habían celebrado allí. Mi abogada presentó una defensa sólida. La casa estaba registrada únicamente a mi nombre, herencia directa de mi abuela, sin ninguna conexión con los negocios de mi marido. Yo era víctima, no cómplice. Había sido yo quien había facilitado la detención de los criminales. El juez aceptó el argumento. La casa quedó fuera del decomiso. Fue una victoria pequeña en el contexto de todo lo que había perdido, pero significaba mucho. Era el último lazo con mi abuela, el único lugar donde Pablo había conocido estabilidad, el hogar que me había visto crecer y que vería crecer a mi hijo. Hice algunas reformas. Cambié los muebles que habían sido contaminados por aquella noche. Pinté las paredes de colores más claros. Planté nuevas flores en el jardín. No quería que Pablo creciera en un lugar marcado por el trauma. Quería que recordara esa casa como el hogar de su bisabuela, el refugio de su madre, el lugar donde siempre estaría a salvo. El juicio comenzó 8 meses después de la redada. Asistí como testigo principal. Entré en la sala del tribunal con la misma calma que había sentido cientos de veces como fiscal, pero esta vez en el otro lado de la barrera. Álvaro estaba sentado en el banquillo de los acusados. Había perdido peso. Su pelo antes distinguido ahora mostraba raíces grises sin teñir. El traje que llevaba no era de diseñador, sino el uniforme azul del centro penitenciario. Cuando nuestros ojos se cruzaron, vi en él algo que no había visto nunca: miedo genuino. El fiscal que llevaba el caso era un antiguo colega mío, Jorge Villanueva, un hombre meticuloso que había aprendido varios trucos de mí durante nuestros años trabajando juntos. Me llamó al estrado.
El camino desde mi asiento hasta el estrado de los testigos fueron los 10 pasos más largos de mi vida. Sentía la mirada de todos clavada en mi espalda. Los periodistas, los curiosos, los familiares de los otros acusados, y sobre todo, la mirada de Álvaro. Me senté en el banquillo de los testigos, respiré hondo y empecé a hablar. Señora Ferrer, ¿puede describir su relación con el acusado? Álvaro Mendoza fue mi marido durante 7 años. Durante ese tiempo creí que era un empresario inmobiliario honrado, un hombre dedicado a su familia, comprometido con su trabajo, respetable en todos los sentidos. Hice una pausa, dejando que el peso de mis palabras se asentara en la sala. Descubrí hace aproximadamente un año que sus verdaderas actividades incluían el tráfico de drogas, la prostitución y el blanqueo de capitales. Que el hombre con quien dormía cada noche era, en realidad, un criminal. Vi a Álvaro encogerse ligeramente en su asiento. Bien, ¿cómo hizo ese descubrimiento? Encontré evidencia fotográfica en su despacho, fotografías de fiestas donde se consumían drogas abiertamente, donde había mujeres que claramente no estaban allí por voluntad propia, donde circulaba dinero en cantidades que no tenían explicación legítima. ¿Y qué hizo con esa información? Lo que cualquier ciudadana responsable haría, lo que cualquier madre haría para proteger a su hijo. Contraté a un investigador privado que confirmó mis sospechas. Recopilé documentación. Y cuando mi hijo me informó de que su padre planeaba organizar una fiesta en nuestra casa durante mi ausencia, decidí actuar. ¿Qué hizo exactamente? Contacté con la Brigada Antidroga, proporcioné información detallada sobre la fiesta prevista y facilité el acceso de los agentes a la propiedad como propietaria legal de la misma. Quería asegurarme de que la operación se realizara de forma impecable, sin ningún resquicio legal que pudiera ser explotado por la defensa. El abogado de Álvaro se levantó para el contrainterrogatorio. Era un hombre alto, canoso, con fama de ser uno de los mejores penalistas de Andalucía. Había conseguido absoluciones en casos que parecían imposibles. Intentó desacreditarme. Sugirió que mi testimonio estaba motivado por celos, por resentimiento de esposa abandonada. Insinuó que yo había manipulado la evidencia para incriminar a un marido infiel. ¿No es cierto, señora Ferrer, que usted tenía conocimiento de las actividades de su marido desde hace mucho más tiempo y que solo decidió actuar cuando descubrió que él tenía una relación extramatrimonial? Lo miré directamente a los ojos, sin pestañear, sin dudar. No. ¿No es cierto que usted, como exfiscal, sabía exactamente cómo construir un caso para incriminar a alguien y que utilizó esos conocimientos para destruir a su marido por despecho? Mi formación como fiscal me enseñó a documentar evidencia de forma rigurosa, a construir casos basados en hechos, no en emociones. Eso es exactamente lo que hice. Cada pieza de evidencia que presenté puede ser verificada de forma independiente. Cada declaración que hice está respaldada por pruebas físicas. Si eso es usar mis conocimientos para destruir a alguien, entonces sí, me declaro culpable. Un murmullo recorrió la sala. Vi al fiscal Jorge sonreír discretamente. El abogado intentó otra estrategia. Cuestionó la legalidad de la entrada policial. Sugirió que yo había manipulado el sistema de seguridad para facilitar un allanamiento ilegal. Como propietaria única del inmueble, tenía todo el derecho legal de facilitar el acceso a mi propia propiedad. No hay nada ilegal en eso. Pero lo hizo sin el conocimiento ni consentimiento de su marido, que también residía en la vivienda. Mi marido era un inquilino en mi propiedad, no un copropietario. Su residencia dependía de mi voluntad como propietaria, y decidí que no quería seguir alojando a un criminal en mi hogar. No funcionó. Cada pieza de evidencia que presenté estaba documentada con cadena de custodia impecable. Cada declaración que hice estaba respaldada por pruebas físicas. Cada acusación podía verificarse con testigos independientes. Después de 12 años entrenando fiscales, sabía exactamente cómo construir un caso irrefutable. Y este era mi caso más importante. La sentencia llegó 6 semanas después del inicio del juicio. Álvaro Mendoza fue declarado culpable de tráfico de drogas, proxenetismo, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. La condena, 18 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 12. Cuando el juez leyó el veredicto, Álvaro se derrumbó. Literalmente cayó de rodillas, sollozando, mientras los guardias lo levantaban para llevarlo de vuelta a su celda. No sentí satisfacción, no sentí triunfo, solo sentí un alivio profundo.
como si me hubieran quitado un peso que llevaba años cargando sin darme cuenta. Salí del tribunal y me encontré con Roberto esperándome en las escaleras. «¿Ha terminado, Lucía?» «Sí, ha terminado. ¿Qué vas a hacer ahora?» Me quedé pensando un momento. El sol de Sevilla calentaba mi cara. El cielo estaba azul, sin una nube. Era un día perfecto para nuevos comienzos. Voy a recoger a mi hijo del colegio. Vamos a ir a merendar churros. Y luego vamos a ir a casa. Nuestra casa. Solo nuestra. Roberto sonrió. Suena como un buen plan. Lo era. El mejor plan que había tenido en años. Han pasado 2 años desde el juicio. La vida ha encontrado una nueva normalidad. Una que no incluye mentiras, ni miedos, ni la sensación constante de que algo está mal, pero no sabes exactamente qué. Pablo tiene ahora 10 años. Es un niño feliz, inteligente, que todavía no entiende completamente lo que pasó con su padre. Le he explicado lo necesario, adaptado a su edad, que papá hizo cosas malas, que está en un lugar donde no puede hacerlas más, que mami siempre va a protegerlo. Es difícil explicarle a un niño que su padre es un criminal, que el hombre que le enseñó a andar en bicicleta, que le leía cuentos antes de dormir, que le llevaba al parque los domingos, también vendía drogas y explotaba a mujeres. Los niños ven el mundo en blanco y negro. Los buenos son buenos y los malos son malos. Aceptar que una persona puede ser ambas cosas al mismo tiempo es un concepto demasiado complejo para su edad. Así que simplifico. Papá hizo cosas malas. Está siendo castigado. Mami te quiere. Estás a salvo. Es suficiente por ahora. Las preguntas más difíciles vendrán cuando sea mayor, y estaré preparada para responderlas. A veces pregunta por él. A veces quiere visitarlo en la cárcel. Lo hemos hecho un par de veces, supervisadas, con psicólogo presente. No me opongo a que mantenga algún tipo de relación con su padre, pero me aseguro de que sea una relación controlada, segura, que no pueda hacerle daño. Volví a trabajar hace 1 año. No como fiscal, sino como consultora de seguridad para víctimas de crímenes organizados. Ayudo a mujeres que están en situaciones similares a la mía. Mujeres que han descubierto que sus maridos no son quienes creían. Mujeres que necesitan salir de relaciones peligrosas sin ponerse en riesgo ellas ni a sus hijos. La idea surgió de una conversación con Roberto, meses después del juicio. Me contó que recibían constantemente llamadas de mujeres que sospechaban que sus parejas estaban involucradas en actividades ilegales, pero que no sabían qué hacer. Tenían miedo de ir a la policía, miedo de ser ignoradas, miedo de las represalias. Necesitan a alguien que las guíe, me dijo Roberto. Alguien que entienda el sistema legal, que sepa cómo recopilar evidencia de forma segura, que pueda ayudarlas a planificar su salida sin ponerse en peligro. Alguien como yo, respondí, y así nació mi nueva carrera. Ahora trabajo desde casa, atendiendo consultas por videoconferencia y teléfono. Mis clientas vienen de toda España, algunas incluso de Latinoamérica. Son mujeres de todos los estratos sociales, desde esposas de pequeños delincuentes de barrio hasta compañeras de empresarios de alto perfil, con conexiones internacionales. Todas tienen algo en común. Están atrapadas en relaciones con hombres que no son lo que parecen, y todas necesitan ayuda para escapar. Mi trabajo consiste en enseñarles lo que yo aprendí de la manera difícil: cómo documentar evidencia sin levantar sospechas, cómo proteger sus finanzas, cómo preparar un plan de salida que incluya a sus hijos, cómo contactar con las autoridades de manera que garantice su seguridad. No es un trabajo fácil. Escucho historias de horror todos los días. Mujeres golpeadas, amenazadas, controladas hasta en los detalles más mínimos de sus vidas. Mujeres que no pueden salir de casa sin permiso, que no tienen acceso a su propio dinero, que viven con miedo constante. Pero también veo transformaciones. Mujeres que llegan a mí rotas, sin esperanza, y que poco a poco encuentran la fuerza para tomar el control de sus vidas. Madres que protegen a sus hijos de padres peligrosos. Supervivientes que reconstruyen sus vidas desde cero. Cada historia de éxito me recuerda por qué hago esto, y me recuerda también mi propia historia. Es un trabajo gratificante. Puedo usar todo lo que aprendí en mi carrera para ayudar a personas que realmente lo necesitan. Y puedo hacerlo en mis propios términos, con horarios que me permiten estar presente para Pablo. La casa sigue siendo nuestra. La he renovado completamente. Nuevas cortinas, nuevos muebles, nuevos recuerdos. A veces me siento en el jardín,
mirando las flores que planté donde antes estaban aparcados los coches de los invitados de Álvaro. Y pienso en mi abuela. Cuidé tu casa, abuela. Susurro al aire. Y no dejé que nadie me la quitara. Me gusta pensar que ella estaría orgullosa. A veces, cuando Pablo está en el colegio y la casa está en silencio, camino por las habitaciones recordando. El salón donde Álvaro organizaba sus reuniones de negocios fraudulentos ahora es un espacio luminoso lleno de las obras de arte de Pablo y fotos de nuestros viajes juntos. La cocina donde preparé cenas para un marido que me mentía ahora huele a las galletas que hornea mi hijo los fines de semana. Cada rincón de esta casa ha sido reclamado, purificado, transformado. El jardín fue lo que más trabajo me costó. Durante semanas después de la redada, no podía mirarlo sin ver los coches de los invitados, las luces de los furgones policiales, el rostro descompuesto de Álvaro cuando lo esposaron. Contraté a un paisajista que lo transformó completamente. Nuevos árboles, nuevos caminos, una pequeña fuente que produce un sonido de agua constante y relajante. Planté rosas como las que mi abuela tenía en su primer jardín, hace tantos años. Ahora, cuando me siento en el porche al atardecer, lo único que veo es belleza. Lo único que escucho es el canto de los pájaros y la risa de Pablo jugando en el césped. El trauma no ha desaparecido por completo. Todavía hay noches en que me despierto sudando, soñando que Álvaro ha escapado de la cárcel y viene a buscarme. Todavía hay momentos en que un olor, un sonido, me transporta de vuelta a esa noche de la redada. Pero esos momentos son cada vez menos frecuentes y cada vez más débiles. El tiempo, dicen, cura todas las heridas. Yo prefiero decir que el tiempo nos da perspectiva. Nos permite ver nuestras cicatrices no como defectos, sino como pruebas de supervivencia. El otro día, mientras ordenaba el desván, encontré una caja de fotos antiguas. Imágenes de mi abuela cuando era joven, de mis padres el día de su boda, de mí de pequeña, con 2 coletas y una sonrisa sin dientes. Había una foto que no recordaba haber visto. Mi abuela y yo, cuando yo tenía unos 5 años. Estábamos sentadas en el porche de esta misma casa. Ella me sostenía en su regazo, señalando algo en el jardín. Detrás de la foto, con la caligrafía temblorosa de sus últimos años, había escrito algo. Para mi Lucía. La casa protege a quien la ama. Ámala siempre. Lloré cuando lo leí. Lloré por todo lo que había pasado, por los años de mentiras, por el juicio, por el padre que mi hijo perdió. Pero también lloré de gratitud, porque mi abuela tenía razón. La casa me había protegido. O quizás yo había protegido a la casa. Era difícil saber dónde terminaba una y empezaba la otra. Lo que sí sé es que esta es mi historia. La historia de cómo usé todo lo que aprendí en 12 años de fiscalía para atrapar al criminal que dormía en mi cama. La historia de cómo protegí a mi hijo de un padre que había elegido el crimen sobre su familia. La historia de cómo recuperé mi casa, mi dignidad y mi vida. No fue fácil. Hubo noches en que dudé. Momentos en que me pregunté si estaba haciendo lo correcto. Instantes de debilidad en que casi me convencí de que podía seguir fingiendo, que podía ignorar lo que sabía y seguir viviendo mi mentira cómoda. Pero cada vez que esos pensamientos aparecían, recordaba las caras de las mujeres en esas fotos, las víctimas que Álvaro había ayudado a explotar, las familias destrozadas por las drogas que él distribuía, y recordaba a Pablo. Mi hijo merecía crecer sabiendo que su madre eligió la justicia sobre la comodidad, que enfrentó el miedo, que hizo lo correcto aunque fuera difícil. Ese es el legado que quiero dejarle. No la casa, aunque también será suya algún día, sino el ejemplo de que una mujer puede ser fuerte sin ser cruel, puede ser justa sin ser vengativa, puede proteger a su familia sin convertirse en lo que combate. Álvaro me envía cartas desde la cárcel a veces. Las leo todas. Algunas son de disculpa. Otras son de resentimiento. Algunas son patéticos intentos de manipulación, como si todavía creyera que puede controlarme. Nunca respondo. No hay nada que decir. Lo que sí hago es guardar cada carta, documentarlas, archivarlas, por si algún día intenta apelar su sentencia alegando maltrato o manipulación de su parte. Una vez fiscal, siempre fiscal. Mi madre solía decir que las tormentas más fuertes producen los arcoíris más brillantes. Durante mucho tiempo no entendí lo que quería decir. Ahora lo entiendo perfectamente. La tormenta de mi matrimonio fue devastadora. Destruyó la imagen que tenía de mi vida,
de mi marido, de mi futuro. Me obligó a enfrentarme a verdades que habría preferido no conocer, pero también me mostró de qué estoy hecha. Me recordó que las habilidades que desarrollé en mi carrera no eran solo herramientas profesionales, sino parte de quién soy. Me demostró que puedo proteger a mi familia con la misma fiereza con que protegí a víctimas desconocidas durante años. Y ahora, después de la tormenta, veo el arco iris, una casa llena de luz, un hijo que crece feliz y seguro, un trabajo que me llena de propósito, una vida que es completamente mía. No es la vida que planeé cuando me casé con Álvaro hace 10 años. Es mejor, porque es la vida que yo elegí. Paso a paso, decisión a decisión. Cada vez que escogí la verdad sobre la mentira, la justicia sobre la comodidad, la protección de mi hijo sobre la preservación de mi matrimonio. Esas elecciones me definen más que cualquier título, cualquier propiedad, cualquier relación. Soy Lucía Ferrer, ex fiscal, madre, propietaria de la casa que mi abuela me dejó. Y soy la mujer que destruyó al hombre que creyó que podía usar mi hogar para sus crímenes. Si hay algo que quiero que recuerdes de mi historia, es esto. Nunca subestimes a la persona que duerme a tu lado. Puede que sepas su nombre, su cumpleaños, cómo le gusta el café, pero quizás no sepas de qué es capaz cuando decide proteger lo que ama. Yo no lo sabía, hasta que no tuve más opción que descubrirlo. Y lo que descubrí me salvó. A mí, a mi hijo y a mi casa. Para siempre.